hemos acostumbrado a interpretar el feminismo como una corriente de izquierda, una corriente cercana a las ideas socialistas. Hoy tenemos, sin embargo, un libro que tengo aquí conmigo, Afrodita desenmascarada, una defensa del feminismo liberal, que es obra de María Blanco, doctora en Ciencias Económicas, docente, también escritora, y para mí siempre es un gusto poder conversar con María Blanco. María, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Encantada, muchas en la gracias por entrevista. contar conmigo. ¿Puede haber un feminismo liberal? ¿No se contrapone acaso el feminismo con la idea de la igualdad de todos los seres humanos y la idea de la libertad individual? Pues precisamente para responder a esa pregunta escribí el libro porque normalmente se considera o se asocia el feminismo, especialmente en nuestros días, con un movimiento de izquierda que hoy en día es cada vez más radical. Que no lo fue así siempre. No, El no feminismo siempre. Surgió, de hecho, como un movimiento libertario o liberal. Efectivamente, ¿No es así? efectivamente. Por eso, precisamente, yo decidí escribir este libro para recuperar la verdadera bandera del feminismo, que se trata de dotar a la mujer de autonomía, responsabilidad individual, autonomía financiera, responsabilidad individual y, por tanto, libertad individual, ¿no? Pero muchos grupos que se denominan feministas lo que dicen es queremos cuotas, queremos subsidios del gobierno y queremos tratos especiales. Ninguno de estos elementos sería pues una causa liberal. No, no lo es porque en realidad de lo que se está hablando es de que la propia mujer busque su propio camino y que deje de depender, pues antes dependíamos del padre, luego dependíamos del marido y ahora dependemos del Estado. Y entonces para solucionar los problemas que tenemos, que son fruto del machismo, que todavía existe, acudimos al Estado. Y yo creo que la solución al machismo es una solución en la que deben estar comprometidos los hombres y las mujeres, porque el machismo no es una cuestión de hombres, el machismo no es cosa de hombres, es cosa de hombres. ¿El machismo no es cosa de hombres? No, hay muchas mujeres en mi familia, en las familias tradicionales, las mujeres nos han enseñado a ser sumisas, a no estudiar, y muchas veces han sido los hombres los que han apoyado a las niñas, a sus hijas que tenían dotes pues, para estudiar ciencias o para sacar una carrera adelante. Así que no necesariamente los hombres son machistas y las mujeres feministas. Entonces yo creo que es un tema social y creo que es en beneficio de la sociedad que la mujer ocupe el puesto que ella quiera. No el puesto que nos digan que tenemos, sino el puesto que cada una de nosotras elija. María, hay muchas feministas que dicen que hay que tener un sistema de cuotas, que sin un sistema de cuotas no se pueden revertir los efectos de las discriminaciones anteriores. ¿Qué opinas? Cuando se estudia, sobre todo desde un punto de vista económico, que es mi especialidad, qué ha pasado con las cuotas en el caso de otras discriminaciones, por ejemplo, por razón de raza, las cuotas en las universidades, en Estados Unidos, etcétera, te das cuenta que a corto plazo puede ser que calmen las conciencias, pero a largo plazo son peores, incluso para la propia población que se intenta rescatar y que se intenta hacer justicia. En el caso de las mujeres me parece que favorece el que se elija para ocupar esa cuota a mujeres que no están preparadas, pero sí son subordinadas del poder que está ofreciendo esa cuota, para empezar, y segundo, que si esa mujer que ha sido elegida por la cuota, por cumplir la cuota, falla en algo, ya se le van a echar encima todo el mundo diciendo, mira, ves, es que eres de la cuota. Y yo sí creo que hay mujeres suficientemente valiosas, tantas, no numéricamente, pero tantas como hombres, como para no necesitar las cuotas. Es verdad que es el camino más largo, porque es un cambio cultural, pero creo que para mí es el camino más seguro, el del ejemplo. Tú misma dices en tu libro, sin embargo, que sí hay discriminación contra las mujeres, como hubo discriminación o hay discriminación contra personas de minorías raciales, etcétera. Sí hay discriminación contra las mujeres. Si no es a través de cuotas, ¿cómo revertimos esta discriminación? Es verdad que existe todavía reminiscencias de machismo y de discriminación, es cierto. Pero creo que además, afortunadamente, tenemos un sistema jurídico en la mayoría de los países. En mi país, por ejemplo, tenemos, España, sí. sí, y probablemente aquí también, y cada vez pues todos los países van adquiriendo e implantando un sistema jurídico que asegura la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley de todo el mundo. Ya es responsabilidad de las mujeres, no solamente de las mujeres el exigir el cumplimiento de la ley, y de toda la sociedad, hombres y mujeres, que eso sea así, ¿no? Y hay que dar muchos pasos al frente, pero hay que pensar que una persona fue
la persona de color que se sentó en el autobús, Rosa, ¿cómo se llamaba? Rosa Parks. Rosa Parks, exactamente. Rosa Parks fue la primera que se sentó en el autobús saltándose la norma y ese ejemplo permitió que otras muchas personas siguieran ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que buscar ejemplos de mujeres que decidan libremente y ese ejemplo no necesariamente consiste en trabajar en una empresa o ser la más moderna del barrio, porque muchas mujeres también eligen quedarse en casa y cuidar a los hijos y eso es una decisión que se toma en familia y que es tan respetable como todas las demás decisiones que se toman en privado respecto a la vida privada de las familias. ¿Qué dices de la idea de que ha sido presentada por muchas feministas, no sé si sean reales o no, pero por muchas feministas, de que el capitalismo es la base, es la raíz de la discriminación contra las mujeres? Pues eso es una malísima interpretación del capitalismo y es no conocer cómo ha ido aflorando y cómo ha ido emergiendo la libertad en las mujeres. Cualquier persona entiende que la autonomía financiera es básica para tomar decisiones. Cuando las mujeres no teníamos autonomía financiera, no teníamos derecho a tener propiedad privada, hasta la muerte de Franco en España, las mujeres no podíamos abrir una cuenta corriente sin la firma de un varón, que podía ser el padre, el hermano, el marido, dependiendo de tus circunstancias. Cuando superamos eso fue cuando nosotras pudimos encauzar nuestra vida de una manera mucho más libre. La propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, la libre empresa, la creación de riqueza es algo que a las mujeres nos ha beneficiado especialmente. ¿Cuál es el futuro del feminismo? ¿Puede existir un feminismo liberal o vamos a seguir viendo un feminismo capturado por grupos estatistas y grupos socialistas? Yo creo que en el caso del feminismo, igual que en otros casos, en otras cuestiones, la sociedad se comporta, igual que las personas también, cíclicamente, ¿no? Y vamos como dando pendulazos. Probablemente hubo un machismo exacerbado hace, pues a lo mejor un siglo o un siglo y medio, y ahora el feminismo ha arraigado muy fuerte, igual que desapareció casi entre las guerras mundiales aproximadamente, volvió en los años 70, desapareció otra vez y ahora ha reaparecido como con una especie de virulencia y de crispación en la sociedad, sembrando diferencias que parecen irreconciliables. Pero cada vez oigo más voces de mujeres que se atreven a decir, a mí no me representan, no me representa el machismo, pero tampoco me representan estas mujeres. Así que yo creo en un futuro esperanzador para todos. ¿De dónde surge el título Afrodita desenmascarada? Pues a mí me gusta muchísimo la mitología griega. Y he La leído literatura mucho. También mencionas a Aristófanes, Sí. citas a Aristófanes, Sí. Lisístrata. Sí, los grandes clásicos griegos, sean tragedia o comedia, creo que representan la naturaleza humana con una riqueza que yo creo que no hemos conseguido igualarles, ¿no? Y para mí es una fuente de conocimiento. Y Afrodita, la diosa Afrodita, es una diosa que hay que leer muchísimo, siempre encuentras cosas nuevas que leer. Y para mí es la representación de la mujer, mucho más que Venus. Afrodita es la representación de la mujer porque encierra todo, encierra todas las características de todas las mujeres, ¿no? A veces es fuerte, a veces es débil, se enamora, se desenamora, se enfada. Es muy humana a pesar de ser Pero una sí diosa. somos los hombres también, ¿eh? Efectivamente, Efectivamente. Nos enamoramos, por eso desenamoramos. existen tantos dioses, ¿no? Entonces pensé que lo que está sucediendo hoy en día, y para mí es la razón por la que hay que recuperar la bandera del feminismo individualista, es que tenemos demasiados velos, tenemos demasiadas máscaras las mujeres, la máscara de la corrección política, el complejo de enfrentarnos, no de enfrentarnos, sino de colaborar con hombres, de trabajar con hombres, de competir con hombres, ¿no? Y por eso pedimos ayuda. Tenemos ciertos complejos, ciertos velos, ciertas máscaras que creo que tenemos que quitarnos de encima para poder dar pasos adelante. ¿Qué opinas del movimiento Me Too y de este movimiento de cuestionamiento a los abusos, sí a los abusos, la violación por supuesto, a los acosos, pero también a veces a los mismos intentos de seducción de una mujer? Creo que se han mezclado dos cosas diferentes, ¿no? A mí me parece que es una gran noticia que mujeres que han sido acosadas de verdad y que han sido abusadas, no solamente en el ámbito del cine, del teatro, de la televisión, de la radio, sino también de la política, de la empresa, la medicina, en fin, todos los ámbitos, que por la naturaleza del propio abuso tienden a sentir vergüenza y culpabilidad. Me parece una buenísima noticia que den un paso adelante y se atrevan, como en Estados Unidos, a decir yo también, y ha sido este individuo o esta individua o esta persona, ¿no? Pero hubo una reacción de Ahora un grupo bien, de 100 claro, mujeres francesas que dijeron
que también había un derecho de importunar. Es que lo que ha sucedido es que al hilo, como estela de ese movimiento del Me Too, como siempre sucede, pues se acercan a aquellos que quieren, o aquellas que quieren 10 minutos de gloria o unirse al poder, ¿no? Y se ha desvirtuado el movimiento del Me Too, porque efectivamente uno tiene que saber con quién va, con quién no va, y qué es lo que hace en cada momento y ser responsable de sus actos. No tiene nada que ver lo que estoy diciendo con el acoso. El acoso está tipificado exactamente igual que el abuso y que la violación, y hay una intencionalidad. A un hombre, a una mujer, exactamente, es el mismo. y a un niño, en fin. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es que cuando has tomado una mala decisión, al día siguiente te despiertes y no has quedado a gusto, no te gusta lo que has hecho la noche anterior y entonces le echas la culpa a él. Eso no me parece bien. Y se ha llevado las cosas muy al extremo. Y es por eso que Catherine Deneuve y otras 100 intelectuales, Millet, por ejemplo, sí. Millet y tal, me ha parecido fantástico el escrito. Han dejado muy claro que condenan el abuso, el acoso, la violación, etcétera, pero no es que exista derecho a importunar, existe derecho a equivocarse, a meter la pata, a ser pesada o pesado, a importunar. A una seducción torpe, como lo dice precisamente este escrito. Sería genial que todos los seductores y todas las seductoras fueran muy hábiles, pero no es posible, no es posible. Entonces, no se puede condenar a alguien porque no sabe seducir, ¿no? Hablamos de tu posición acerca de quienes rechazan liberalismo desde el campo del feminismo. Déjame planteártelo desde el otro punto de vista. Hay muchos liberales que dicen que no se debe ni siquiera hablar de feminismo porque solamente hay derechos individuales de hombre y de mujer. ¿Qué opinas? Yo estoy hablando de mujeres, pero estoy hablando de los problemas que tienen cada una de las mujeres o las mujeres de manera individual, o estoy hablando de la respuesta individual a problemas que existen en nuestra sociedad y que son problemas de culturales y que existen debido a que en el pasado la sociedad sí era machista y no había igualdad ante la ley, que eso es una premisa libertaria clarísima, la igualdad ante la ley, y cuando no existía igualdad ante la ley se crearon determinadas instituciones que todavía tienen vestigios y han creado una mentalidad que todavía, cada vez menos, pero todavía existen problemas. Gracias, María Blanco, por esta conversación. Quiero agradecerle también al Péndulo de Polanco que nos permitió realizar esta conversación en sus instalaciones, y a usted se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Sea quien sea el ganador en julio próximo, la contienda electoral del 2018 nos marca el olvido de las ideologías, de las filias políticas. Los partidos, unos bajo el argumento de abrirse los llamados candidatos ciudadanos y otros por buscar alianzas en aras del pragmatismo, nos presentan candidatos sin ideología suya. Por esto vemos al panista Ricardo Anaya vestido de perredista, a Andrés Manuel López Obrador en sociedad con los evangélicos y a José Antonio Meade en campaña priista sin serlo. Nadie cuestiona las alianzas electorales, pero tampoco puede ocultarse que se hacen en el demérito de la militancia, de quienes por años han desarrollado labores partidistas en busca de una oportunidad. Será interesante ver cuál es el resultado final de este experimento, pero no faltará quienes se sientan lastimados, desplazados. Sin duda habrá reacomodos y a la vuelta del sexenio podríamos tener un panorama político y partidario diferente del actual. Esperemos.